Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas noches. Aquí seguimos con nuestro estudio de los días miércoles y seguimos mirando este tema que tiene que ver con el liderazgo y precisamente con principios para un liderazgo más efectivo, para un liderazgo mejor. Hoy nos toca mirar ¿no es cierto?, el principio número 8 y tiene que ver con la oportunidad. Y estaba pensando en un texto, un versículo de la palabra del Señor. En Eclesiastés tenemos, ¿no es cierto?, un versículo, capítulo 9 y versículo 11 nos dice, quizás ya al final del versículo, nos dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Es un poquito también lo que nos dice Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero mirando este verso del capítulo 9 y en el verso 11, nos dice que tiempo y ocasión, o podríamos decirle oportunidades, acontecen a todos. Pero lo cierto es que a veces no todos saben aprovechar las oportunidades que le da la vida, las oportunidades que nos da el Señor, ¿no? Y especialmente en el área que estamos mirando, que tiene que ver con el servicio, con el ministerio, con el liderazgo. Como primer punto, ¿no es cierto?, podemos ver que a veces se nos presentan obstáculos, se nos presentan dificultades, ¿no? Y quizás esos obstáculos, esos problemas pueden ser las bases de una gran oportunidad. Pero claro, hay que saber aprovecharlas, como dicen, ¿no es cierto? Me acordaba de esa frase que dice, ¿no es cierto?, que decía Winston Churchill, cuando decía, un optimista ve una oportunidad en cada dificultad, pero una persona pesimista ve una dificultad en cada oportunidad. Es decir, depende de nosotros cómo tomemos las cosas que acontecen. Nosotros, como hijos del Señor, podríamos decir lo que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 8 y verso 28 nos dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Es decir, no está desprovista, ¿no es cierto? Este principio nos habla de que, bueno, la oportunidad, ¿no es cierto?, a pesar de los obstáculos, de las barreras, de los inconvenientes, ¿no?, pueden ser la clave para grandes oportunidades si sabemos aprovecharlas. Como segundo punto tenemos, ¿no es cierto?, acá, es que Dios no nos promete, ¿no es cierto?, que muchas veces nos va a librar, porque a veces esos obstáculos o esas dificultades muchas veces pasan por nuestros propios errores, por las equivocaciones que cometemos. Y Dios muchas veces no nos libra, ¿no? A veces sí, porque, bueno, ¿no es cierto?, con tiempo nos ayuda, pero a veces cometemos errores, equivocaciones, pero sí lo que Dios puede ayudarnos es que puede ayudarnos a que esos errores, equivocaciones puedan convertirse en una gran oportunidad para poder crecer, para poder aprender, para sacar provecho, ¿no es cierto?, aún de aquellas cosas. Bueno, es como dice el dicho o la frase, ¿no? De los errores también se aprende. El asunto es que querramos y nos dispongamos justamente para aprender. Evaluamos, pensamos, a ver qué hice mal, dónde fallé, dónde me equivoqué, para evaluar y para no repetir. Es decir, estamos aprendiendo de los errores. A veces el ser humano tampoco, ¿no es cierto? Justamente esa es una de las lecciones que nos quiere dar, los obstáculos, los errores, las equivocaciones, que podamos aprender de ellos.
Pero hay un detalle, ¿no es cierto? Otro de los puntos importantes que nosotros, si vamos a seguir y salir adelante, es que tenemos que aprender a reconocer, admitir nuestros errores. Como a veces decimos, hacernos cargo, ¿no? Sí, reconocer que hemos fallado, porque si no reconocemos, por supuesto no va a haber posibilidades a cambios, no va a haber posibilidades a una nueva oportunidad. Pero si lo podemos reconocer, admitir y poder solucionar, aprender de esos errores, pueden ser una gran oportunidad. Pero son difíciles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuesta reconocer. Esto nos lleva a acordarnos de Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? Siempre lo tomamos a esto como un ejemplo, ¿no? De cuando hablamos sobre este tema. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando ellos pecaron, desobedecieron en el huerto, ¿qué es lo que pasó? ¿No? El Señor le preguntó y le dijo a Adán, hombre, ¿qué hiciste? ¿Y qué hizo Adán? Dijo, la mujer que me diste. Enseguida le achacó la culpa a Eva. ¿Y Eva qué dijo? La serpiente me engañó. Es decir, ninguno se hizo responsable, ni uno reconoció su error, ni uno dijo, sí, Señor, me equivoqué, te fallé, desobedecí, ¿no? Ninguno se hizo cargo de lo que había hecho. Por eso me acordaba de aquella expresión que decía, la culpa va a morir soltera, dice, ¿no? Nadie se quiere casar con ella. Nadie, parece que siempre la culpa la tienen los demás, la culpa la tiene el otro, la culpa, quizás como hoy vemos, ¿no es cierto?, que el gobierno, que la economía, que arriba, bueno, siempre estamos buscando a otros culpables, pero también tenemos que aprender a reconocer nuestros propios errores, ¿eh? Y para poder salir adelante, ¿no es cierto?, lo primero que tengo que aprender es a reconocer, ¿no? Y luego de reconocer, como dijimos hoy, tenemos que analizar, ¿no? Un poquito acá lo que nos dice, aún en el manual que tenemos, es hacer una evaluación, un estudio, ¿no es cierto?, de las posibles causas del error. ¿En qué fallamos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Nos adelantamos? ¿Nos atrasamos? ¿Planificamos mal? ¿Sacamos mal las conclusiones? Es decir, poder hacer una evaluación de por qué fallamos, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver como esto, como una oportunidad, y si hubiesen errores, equivocaciones, poder analizar, ¿no es cierto?, aquello que, si elegimos el momento justo, si el momento correcto, porque como dijimos, aún para los tiempos del Señor, quizás tengamos una palabra, una directiva, un sentir, pero quizás no sea el momento, quizás no sea el tiempo. Entonces y a veces nos apresuramos, y la Biblia está llena de ejemplos de personas que les costó esperar, como Abraham, que le costó esperar que viniera el hijo de la promesa y quiso darle una manito al Señor y se equivocó, y ahí salió, ¿no es cierto?, aquel famoso Ismael. Otro de los que se equivocó fue Saúl, ¿no?, como una excusa cuando Samuel no llegaba para que pudiera orar y bendecirlos y ofrecer sacrificio. Como vio que no llegaba, ¿no es cierto?, ¿qué hizo Saúl? Se puso él de sacerdote, ¿no? Y, ¿no es cierto?, le costó caro ese error, porque vino Samuel y le dijo, locamente has hecho. Bueno, quizás porque estamos a destiempo con el propósito y con la voluntad de Dios y cometemos errores y equivocaciones. Bueno, qué bueno, ¿no es cierto? Quizás no estemos hablando de errores, pero quizás tenemos tiempo para no conformarnos y pensar que las cosas podrían estar mejor. Está bueno, pero podría estar mejor. Podemos mejorar, podemos hacer mejor las cosas, podemos perfeccionarnos,
Podemos aprovechar la oportunidad para aprender, para seguir creciendo, para hacer las cosas mejores, ya sea en el área que estemos sirviendo o colaborando, ¿no? Si de maestros, si de músicos, si de predicadores. Bueno, creo que podemos mejorar, podemos buscar la manera de hacer mejor las cosas de las que quizás hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Porque, bueno, aprovechando todas las oportunidades que nos da el tiempo, que nos da la tecnología, bueno, y quiero culminar, ¿no es cierto?, con un ejemplo, que quizás, bueno, muy conocido, ¿no?, hablando de esto, ¿no?, de alguien que era perseverante, persistente y que buscaba, era una persona muy ingeniosa, ¿no es cierto?, aquel que hizo el descubrimiento de la famosa lámpara, lamparilla, la bombilla de luz, ¿no es cierto?, aquel Thomas Edison. Bueno, cuando uno mira y lee un poquito sobre su historia, sobre su vida, va a encontrar que él, para poder encontrarla, digamos que cometió como más de 1000 equivocaciones, por así decirlo, ¿no es cierto? Se cometieron, y él dice, ¿no es cierto?, no fueron 1000 errores, sino fue un invento, digamos, de 1000 pasos. En otra frase dice, ¿no es cierto?, que él descubrió 1000 maneras de no hacer una bombilla, ¿sí? Tenía un aspecto positivo, no lo veía como un fracaso, como una derrota, sino que, ¿no es cierto?, él decía, no, fueron 1000 intentos de aprender cómo no se hace una bombilla. O quizás como la otra frase fue una bombilla hecha en 1000 pasos. Es decir, él aprendió, ¿no es cierto? De cada cosa que iba fallando, iba aprendiendo. Y eso no quedó allí como en aquella bombita o bombilla inicial, sino que hoy vemos las nuevas tecnologías, gracias a la base, al fundamento de ese descubrimiento. Hoy nosotros vemos unas luces tremendas, bueno, cómo se ha ido todo sofistificando y bueno, con mayor tecnología, impresionante. Bueno, pero quiero decir que de pronto ahí vemos a alguien que de pronto tuvo una actitud que lo llevó a perseverar, lo llevó a aprovechar las oportunidades y a lograr un descubrimiento que fue útil y necesario para toda la humanidad. Y así podemos ver en las Escrituras y en la palabra del Señor también, ¿no es cierto?, aún como obrero, como líderes, ¿no es cierto?, este principio tan importante de la oportunidad. La Biblia dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo. Si tenés oportunidad, si tenés ocasión, una oportunidad para ayudar, una oportunidad, una ocasión, un momento. Hoy tenés vida, tenés salud. Bueno, quizás tenemos, quizás eres joven, hoy quizás cuando uno dice, ¿no es cierto?, mirando, quizás cuando uno mira, dice, el joven miraba al anciano y decía, si yo tuviera esa sabiduría, ¿no? Si yo tuviera esa sabiduría. Pero quizás el anciano miraba al joven y decía, si yo tuviera esa fuerza, si tuviera esa oportunidad que tiene ese joven hoy. Bueno, quizás es importante. Hoy tenemos vida, tenemos salud, tenemos fortaleza de poder aprovechar, no quedarnos, y aún en este tiempo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, saber aprovecharlo. Que ustedes recuerdan cuando hemos mirado la vida del apóstol Pablo, no sé si se acuerda alguno, y que él estaba preso, pero él no desaprovechó las oportunidades. Él ahí oraba, él ahí predicaba, él ahí escribía cartas, él ahí testificaba, aprovechaba las oportunidades que le daban. Quizás no era el sitio mejor, el tiempo mejor, pero él aprovechó, no desperdició ese tiempo que vivió en la cárcel. Muchas de las grandes epístolas que tenemos fueron escritas justamente desde la prisión.
Uno ahí puede ver que dice, no ceso de orar por vosotros. Tenía un tiempo de oración. Oraba, escribía, leía y testificaba a todos los que venían a verlo, aún a las guardias que lo tenían que cuidar. Él les hablaba del Señor. Es decir, era un hombre que supo siempre aprovechar las oportunidades, que le daba, ¿no es cierto?, el Señor, la vida, la circunstancia. Así que, bueno, quizás en este tiempo que nos toca vivir, también, qué bueno que puedas aprovechar las oportunidades y pensar, a ver, cómo estuviste haciendo las cosas hasta aquí. Y al salir de esto, ¿cómo la vas a hacer? ¿Cómo la vas a encarar? Quizás tenemos más tiempo para planificar, para hacer estrategias, para orar, para que Dios nos dé una palabra, una directiva, para aquel área de trabajo que quizás te corresponde hacer. Bueno, que Dios les bendiga y bueno, estaremos orando y pidiendo a cada uno que el Señor nos ayude a aprovechar más las oportunidades que nos da el Señor. Amén. Bendiciones.